Y momento ahora de seguir analizando la actualidad económica, pero más profundamente. Lo hacemos de la mano de Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de IE Business School. Muy buenos días, Juan Carlos. Buenos días. Bueno, varios temas, ¿no?, que analizar. La verdad es que hay muchos, pero nos vamos a centrar en unos poquitos. Hoy, por ejemplo, viernes, muy pendientes de ese informe de empleo de Estados Unidos. Unos datos sobre que se han enfriado las expectativas tras el decepcionante dato de empleo privado de la primera economía del mundo que se había conocido este miércoles. Iba a decir ayer, no, pero no, antes de ayer. La FED dijo que acometería, ¿no?, ese famoso tapering a final de año siempre y cuando la evolución del mercado de trabajo sea positiva. Entonces, la pregunta es, bueno, todavía no tenemos esos datos, pero ¿podría cambiar el rumbo de la FED los datos que conozcamos hoy? Yo creo que no, tendrían que ser muy malos esos datos y aún así yo creo que la FED va a mantener esa hoja de ruta de ir eliminando ya parte de esos programas, de ese programa de compra de bonos, de ese volumen de compra de bonos, para ir tratando de normalizar la política monetaria. Es verdad que el dato que hemos conocido no ha sido muy bueno, pero aún así las previsiones para el dato que va a salir hoy, pues son importantes. Una creación de empleo que estaría, yo creo que en torno a los 700.000 trabajadores y una tasa de una reducción del desempleo en torno a los 700.000 trabajadores y una tasa del desempleo que podría quedar en torno al 5,2, ¿no? Es lógico que en el mercado laboral haya algunos altibajos, lo hemos estado viendo. Los meses de mayo y junio fueron muy buenos, julio no tanto, pero seguramente esta reducción del desempleo va a continuar y eso va a forzar que la Reserva Federal pues empiece ya a normalizar la política monetaria. El ritmo de crecimiento es bueno, la inflación está ya en tasas elevadas, podríamos hablar de peligrosas, por encima del 5%, y yo creo que muy malo tendría que ser el dato que conozcamos hoy para que la Fed variara su hoja de ruta. De Estados Unidos nos venimos a Europa porque el mercado está barajando, ¿no?, la idea de que la semana próxima el Banco Central Europeo puede insinuar una rebaja en el programa de compra de bonos tras los últimos datos que conocíamos de inflación, también esta semana. No sé qué valoración hace usted. Bueno, estamos en una situación también parecida, el cambio de la política monetaria, la normalización de la misma, y en Europa es verdad que el rebote no es tan intenso como en Estados Unidos. La economía europea está creciendo a tasas del 3%, pero la inflación también está ahí, ¿no? Y yo creo que va llegando el momento de empezar a normalizar la situación. Probablemente el anuncio que tengamos es una reducción de unos 20.000 millones en el programa de compra de bonos pandémicos, y ese sería también el inicio de ese cambio de política monetaria en Europa. No va a ser tan intenso, no va a ser tan rápido como en Estados Unidos. Los ritmos de recuperación, como digo, son diferentes, son más lentos en Europa, pero es cierto que yo creo que ya se acerca ese momento y probablemente en el anuncio que va a hacer el Banco Central Europeo pues empezará a darnos pistas de cómo va a ir reduciendo ese programa de compra de bonos y cómo va a ir normalizando la política monetaria, cómo va a ser el inicio de la normalización de la política monetaria en Europa. A lo largo de todo este tiempo no hemos escuchado que, bueno, que la principal ingrediente, ¿no?, para la recuperación económica es recuperar pues la normalidad sanitaria o la seguridad sanitaria, por así decirlo, terminar con la expansión del virus. Sin embargo, las noticias no terminan de ser muy halagüeñas, ¿no? Hemos conocido, por ejemplo, que el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, había anunciado su renuncia a presentarse a la reelección, ¿no?, como líder del partido gobernante. También Mario Draghi en Italia dice que, bueno, que se está planteando también imponer que la vacunación sea obligatoria porque siguen aumentando los casos. Perdón, que se me había olvidado destacar por qué esa renuncia, ¿no?, de Yoshihide Suga, y es porque no había sabido controlar la pandemia. Con lo cual, bueno, pues no sé cómo nos afecta esto porque, claro, no sé, siempre a lo largo de esta pandemia parece que ha habido momentos en que nos las prometíamos felices y nos ha vuelto a dar ahí una estacada cuando menos nos lo esperábamos. Entonces, ¿cómo ve usted, bueno, pues la evolución sanitaria en paralelo, ¿no?, a la evolución económica? Bueno, la verdad es que efectivamente hemos dado por finalizada la pandemia en varias ocasiones y solo tenemos que ver lo que nos ha pasado aquí en España en la quinta ola. Probablemente nos hemos acostumbrado ya a lo que está pasando, pero todos los días están muriendo en España 100 y pico personas, lo cual es una cifra absolutamente trágica, pero con la cual ya convivimos con total normalidad y lo damos como
como algo lógico, normal y que no afecta a nuestras vidas, o al menos a la mayoría de nosotros, ¿no? Pero es cierto que la pandemia sigue ahí, las nuevas variantes, ahora se habla de una nueva variante que se llama algo así como Mu, que también podría ser la sustituta de la variante Delta, pues de alguna manera van poniendo, o siguen poniendo restricciones a la actividad económica y no solamente al tema, digamos, afectando al tema sanitario. Por tanto, bueno, pues avanzar en los procesos de vacunación en aquellos países donde se va más lento y el debate que tenemos ahora, si va a ser necesaria una tercera dosis para conseguir esa inmunidad o no, pues nos van a acompañar en paralelo al proceso de recuperación, ¿no? Todo esto que estamos hablando de cambios en la política monetaria, de consolidación del crecimiento, pues se puede venir al traste si nos llega una sexta, quinta, cuarta ola, según el sitio, y si al final la pandemia pues no está 100% controlada, pero lo cierto es que ahora mismo estamos en una fase en la cual estamos conviviendo con una recuperación fuerte de la actividad económica, se anuncian cambios en la política monetaria, pero desgraciadamente la pandemia sigue ahí y se sigue cobrando un tributo trágico todos los días en España y en otros países. Por tanto, estas medidas, sobre todo la que tomó Italia de exigir la vacunación obligatoria, bueno, pues abre un debate interesante sobre si esto tiene que ser la línea o no de actuación para de una vez por todas tratar de controlar la pandemia. Bueno, también lo que apuntaba usted, ¿no? Que hay que vacunar a esos países a los que nos están llegando la vacuna o no en las mismas proporciones que aquí ni al mismo ritmo, porque por mucho que estemos todos vacunados van a seguir surgiendo nuevas mutaciones si hay parte, ¿no?, de la población mundial que sigue sin recibir esa inmunización. Otro asunto, me voy a venir ya todavía más cerca, aquí a España. Ayer se reunía el Ministerio de Agentes Sociales para ver qué pasaba, ¿no?, con esos ERTEs que terminarían el 30 de septiembre. Parece que está claro que se extenderán, sobre todo, bueno, estamos pensando, ¿no?, en el turismo, en la hostelería, que son sectores que no han terminado de arrancar, todavía tienen ciertas restricciones. ¿Cómo ve usted esta ampliación de los ERTE? ¿Hasta cuándo cree que será necesario, bueno, pues continuar con este mecanismo para intentar salvar, ¿no?, algunas empresas? Y si las que llegados a este punto todavía continúan necesitando este mecanismo, si cree que en un porcentaje importante siguen siendo salvables, claro. Esa es la gran cuestión. Lo que está claro es que hemos tenido un mes de agosto muy bueno para el empleo. Bueno, no es nada excepcional porque estaba dentro de ese proceso de recuperación de la actividad económica. Cuando miramos las cifras de desempleo con lo que había antes de la pandemia, pues estamos claramente por encima, cuando tendríamos que estar por debajo, pero realmente ahora entramos en una fase más complicada. ¿Por qué? Pues porque la temporada turística toca a su fin y por tanto muchos de esos empleos que se han creado pues ahora se van a destruir dentro de la normalidad que es que se destruyan al final de la temporada turística. Lo que pasa es que ahora pues todavía no nos hemos recuperado de la pandemia. Por tanto, bueno, los ERTEs han demostrado que han tenido una utilidad importante para reducir las cifras de desempleo. Es verdad que también tienen y han tenido y seguirán teniendo un coste importante, pero yo creo que se van a prorrogar por lo menos hasta diciembre, a ver si conseguimos empezar ya a normalizar del todo la situación económica. Es verdad que mucho, como decía, se ha normalizado, pero hemos conocido las cifras de visitantes internacionales y evidentemente pues si el sector turístico se ha sostenido este año ha sido gracias básicamente al turismo nacional, a los turistas nacionales y no tanto al internacional, que no ha venido en la medida que esperábamos que pudiera llegar. Por tanto, bueno, pues probablemente se van a prolongar, como digo, hasta diciembre. La ministra ha hablado de este nuevo mecanismo que quiere incluir esos ERTEs 2.0, una vez que estos se hayan finalizado, el mecanismo de sostenibilidad del empleo. Veremos al final cómo se diseña, porque es cierto que algo tenemos que empezar a hacer en el mercado laboral español. La medida que se va normalizando la situación, seguimos con unas tasas de desempleo del 14%, más de 3 millones de desempleados, y eso es absolutamente intolerable. Cruzarse de brazos y no buscar mecanismos para reducir el empleo, aunque sea de forma temporal y sobre todo estructural, pues es algo que la economía española no puede permitirse. No podemos seguir viviendo con ese paisaje de más de 3 millones de desempleados y como si no ocurriese nada, ¿no? Por tanto, creo que va a ser necesario prolongar los ERTEs y creo que va a ser necesario buscar fórmulas que de una vez por todas pues traten de reducir ese desempleo estructural tan grande que tenemos en la economía española.
Y en esos más de 3 millones de desempleados no se cuentan a esas personas que están ahora mismo en un ERTE. Evidentemente no se cuenta. Y que también estar en un ERTE es complicado, que se reduce mucho, ¿no?, el salario que están persiguiendo esas personas y ya van para los 2 años. Así que vamos a ver si conseguimos normalizar, ¿no?, si se consigue normalizar toda esta situación y volvemos un poco a la normalidad, se recupera todo, ¿no?, la salud primero y la economía también. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de IE Business School, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana. Un placer, muchas gracias. Un saludo.